Bueno, vamos a seguir con los 7 juicios. Vamos a repasar en este momento lo de ayer. Vamos a repasar los 2 juicios de ayer, que fueron los 2 primeros. Aquí está el cuadro para que lo tengan, ahí ya los tienen. Algunos se los vamos a enviar al final mañana. Juicio a los pecados del hombre sobre la cruz fue el primero. El segundo, juicio a los creyentes, que es el tribunal de Cristo, que es el que compartió mi esposa sobre las coronas. La corona de justicia, la corona de gloria, las coronas que Dios tiene para nosotros en el tribunal de Cristo. Es interesante porque mientras está sucediendo eso en el aire, en el tribunal de Cristo, cuando está las bodas del Cordero celebrándose con Cristo, porque viene por su iglesia y porque su iglesia es arrebatada, entonces ahí viene el tercer juicio. Y ese es el tiempo del tercer juicio. Porque mientras nosotros, la iglesia, los que hemos creído, somos arrebatados o resucitados y todos en las nubes, Cristo viene por nosotros para las bodas del Cordero, sucede el tercer juicio en la tierra. Ese tercer juicio es a la nación de Israel. Entonces vamos a ver el tercer juicio. Se llama juicio contra la nación de Israel o a la nación de Israel. Recuerde que es muy interesante estos juicios. Vamos a mirar que al final son los juicios de condena. Son los juicios de condena. ¿Cierto? Son los juicios de condena. Estos juicios son juicios muy interesantes, porque son los juicios que tienen un gran propósito de Dios, porque ahí estamos los seres humanos. ¿Verdad? Ahí estamos los seres humanos. Todavía no hemos llegado a los demonios, que esos tienen otro juicio, y a los que no creyeron. Pero acá estamos hablando de la nación escogida por el Señor. Y Dios también tiene un propósito, porque Él escogió esta nación. Fue Él en su preciosa voluntad que escogió a Israel. Nosotros los cristianos, como dice Romanos 11, nos enamoramos de la nación de Israel. Amamos los judíos porque no solo Cristo es judío, sino porque Dios los escogió. Dios los llamó a ellos. ¿Cierto? A los suyos vino. Ya vamos a mirar esa parte. Pero de todas maneras, vamos a mirar por qué esta nación, particularmente este grupo selecto que se llama la nación de Israel, por qué va a necesitar un juicio. Vamos a mirarlo. Entonces, este es el tercer juicio. ¿A quién va dirigido? Entonces ya dijimos, va dirigido a la nación de Israel. Vamos a leer Jeremías 37 y vamos a mirar por qué es necesario este juicio. Dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Dice entonces en este pasaje que vendrá un tiempo como no lo ha habido en la tierra. Un tiempo de angustia. Recuerde que dice para Jacob. Entonces les recuerdo que Jacob, que fue escogido por el Señor para construir la nación de Israel, dice que su nombre fue cambiado, las 12 tribus, su nombre fue cambiado de Jacob para Israel. De ahí viene el nombre de Israel, ¿cierto? Porque Jacob es cambiado por Israel. Te llamarás Israel. Y de los 12 hijos, ¿cierto? Vienen las 12 tribus. Vienen las 12 tribus del Señor. Entonces dice ahí, va dirigido a la nación de Israel. ¿Cuán grande es aquel día? Les está profetizando a través de Jeremías que va a haber un día de angustia para Israel. Mire usted, de angustia para Israel. Pero siempre hay un pero del Señor. Pero va a ser librado. Pero de la angustia no.
va a ser librado de la muerte. Dios va a hacer algo en medio de este momento de angustia. Ese momento de angustia, lo vamos a ver ahora, es la gran tribulación. Para que nos vayamos ubicando en el primer juicio que comienza hace 2000 años en el Calvario. El segundo juicio que compartía mi esposa, ahí está, que estamos en el tribunal de Cristo, allá arriba, en el aire, ¿cierto? Con coronas, Jesús dijo a los discípulos, no volveré a tomar este vino, sino cuando esté con ustedes en la boda del Cordero. O sea que son 7 años, eso está en Daniel capítulo 11, lo de las semanas. Entonces, esta semana está contada por unos días, esos días son 365 días, usted tiene que verlo ahí en Daniel. Y dice entonces que en esa semana, esos 7 años, en esos 7 años estamos nosotros en la boda del Cordero, que es el segundo juicio, y acá en la tierra, que es el tercer juicio, está el momento de angustia para Israel, que es la gran tribulación. A estos lo denomina Jesús en Mateo, que lo vamos a leer, la gran tribulación. Entonces vamos a seguir. Sigue entonces y dice, Romanos 11, 2 al 3, y dice, no ha desechado Dios a su pueblo. Ojo, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice Elías en la Escritura cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Va dirigido a Israel porque mire Israel. Y vamos a seguirlo leyendo. Que es que este juicio es fuerte. Israel fue escogido, pero Israel ha tenido amores y desamores con Dios. En todo el Antiguo Testamento, y todavía lo ves en la actualidad, ha tenido amores y desamores, como los seres humanos con Dios. Dios los escoge y ellos se sienten bien y se van. Israel ha tenido amores y desamores. Venía un rey bueno y venía un rey que se olvidaba. Tenía abundancia y olvidaba a Dios. Israel no puede salir del contexto de la palabra. Israel es el reloj de Dios. Porque mire, y estamos ahí, ojo, que todo lo que está pasando pasa en Jerusalén. La mayoría de los juicios están en Jerusalén. Todo va a ser en Israel, en Jerusalén. Exactamente en Jerusalén. Y dice aquí que aún Israel ha perseguido a sus profetas. Pero vamos a seguir porque la palabra es la que nos lo explica. Ese, ya dijimos anteriormente, leímos Romanos, leímos antes Jeremías y ahora el profeta Oseas. El profeta Oseas describe aún más la razón del juicio de Israel y dice, Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la abundancia de su tierra, aumentaron sus ídolos. Está dividido su corazón. Ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Seguramente dirán ahora, no tenemos rey, porque no temimos a Jehová. ¿Y qué harías? ¿Y qué haría el rey por rey? Por nosotros. Por nosotros. Han hablado palabras jurando en vano al hacer pacto. Por tanto, el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. Ahí Oseas está profetizando que porque Israel, que es una frondosa viña, cuando se sentía en esa opulencia, olvidaba de Dios. Cosa que nos pasa a nosotros. Se olvidaba de Dios y empezaba a construir altares. Buscaba otras cosas y hacía otros ídolos, ¿no? Y se olvidaban del Señor. Se olvidaban que Él era el Rey de Reyes. Se olvidaban de Dios. Y está profetizando que
dice ahí que va a venir sobre ellos esa disciplina, sobre Israel. Este tercer juicio es porque se han olvidado de Dios, porque han olvidado sus caminos, porque cuando su viña florecía o florece, se olvidan de Dios. Vamos a seguir. ¿Dónde va a ser este juicio? ¿En qué lugar va a ser este juicio? Por eso le digo, Jerusalén es el reloj de Dios. Porque todo lo que ocurre en Jerusalén, Israel es del tamaño del departamento del Atlántico en Colombia, ¿cierto? De un departamento que es el más pequeño que tenemos nosotros, e Israel es de ese tamaño, y allá, en ese punto, es donde está centrado el reloj de Dios. Todo ocurre ahí. Entonces dice Daniel capítulo 9 versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Se va a construir el templo de Jerusalén, se reconstruirá. Llevamos 2000 años sin el templo, sin el templo. Por eso una de las señales de la gran tribulación, que es el juicio a Israel, es la construcción del templo. Porque vamos a hablar ahorita más adelante del anticristo. ¿Y a dónde va a estar el anticristo? En Jerusalén. Pero no va a estar en la casa de cualquiera. Él necesita el templo. Él necesita el templo para gobernar el mundo. Entonces tendrá que ser reconstruido en los momentos precisos, cuando comience a construir el templo. No sé cuánto tiempo puede llevar, no será un año, será mucho tiempo porque eso es majestuoso. Póngale 10 años, ¿cierto? Construyendo el templo, pero cuando empiecen a poner la primera piedra, nosotros debemos amarrarnos la mochila porque lo que viene es el arrebatamiento, ¿cierto? Están listos porque tiene que ocurrir esto. Dice que el templo va a ser construido. Vamos a seguir. ¿Dónde va a ser este juicio? En Jerusalén. Mateo 24, 15 al 17 ya expresa Jesús qué es lo que va a ocurrir. Dijimos entonces que los cristianos fuimos arrebatados y vamos al aire, a las bodas del Cordero, como decía mi esposa ayer, que pues no sabemos cómo era eso, pero así será, y que estaremos en celebración en el tribunal de Cristo, donde recibiremos las coronas, que estaremos con Jesús. Acá se desata la gran tribulación, porque es el juicio de Israel. El juicio de Israel. Y dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo, o sea Jerusalén, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, ¿cierto? Que lo acabamos de leer, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. O sea, la situación se va a volver tan difícil, ¿no? Que lo expresa de esta manera el Señor Jesús y dice, nadie coja nada y el que sea tan. Ahí van a huir, van a huir, van a huir del anticristo y de la persecución. Vamos a seguir leyendo. Ahí mismo en Mateo 24, el versículo 18 al 21. Y dice, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas hay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces, ahí viene el nombre del juicio, gran tribulación. Como lo decíamos al principio, angustia para Jacob. Entonces dice, viene la gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea, la gran tribulación es tan fuerte que no ha habido ni primera, ni segunda, ni tercera guerra mundial parecido a esto que va a ocurrir. Hay unas descripciones en Apocalipsis, hay unas descripciones en Ezequiel, es muy fuerte, ¿no? Porque dice no huya, no, ora para que no sea en invierno y tal.
porque es muy fuerte lo que va a ocurrir. Que esto no es un juicio para condenación, ya lo vamos a ver, ¿cierto? Porque aquí es donde la nación de Israel, que le toca vivir esto, y que huirán a los montes, donde esta nación se levantará con Jesús. ¿Cómo le parece a usted? Para eso es este juicio. No para condenarlos, sino para definirlos. Vamos a seguir, que esto nos emociona. Versículo 22-24. Y si aquellos días no fuesen acortados, porque son apenas 3 años y medio, es muy poco, ¿cierto? Muy poco, en comparado con un sufrimiento eterno, es muy poco. Si estos días no fueran acortados, nadie será salvo. Mas por causa de los escogidos, ojo, por causa de los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? La nación de Israel. Por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijere, mirad, que aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún de los escogidos. Hay que entender que el anticristo no es cualquier persona. El anticristo viene, dice acá, con grandes señales y prodigios. Pero estamos hablando de la nación de Israel. Ya la iglesia no está, porque dice Tesalonicenses, que en este momento quien detiene al anticristo es el Espíritu Santo, hasta que él mismo se ha quitado. Cuando él se ha quitado, quiere decir que desaparece, ¿verdad? La iglesia con el Espíritu Santo es arrebatado, y entonces viene la gran tribulación. En ese momento de la gran tribulación se levanta el pueblo escogido, se levanta Israel, se levanta para creer, se levanta en fuego, se levanta en convicción, ¿no? Y manda el Señor en Apocalipsis los 2 testigos, ¿cierto? Los 2 testigos, que algunos teólogos estudiosos, aunque no los describe Apocalipsis, dicen que son Moisés y Elías, ¿no? Moisés y Elías. Recuerda que Elías fue arrebatado y el cuerpo de Moisés no fue encontrado. Por allá aparece una pelea por el cuerpo de Moisés. Entonces se creen que esos 2 testigos. Recuerden que cuando estaba Jesús en la transfiguración, estaban los 2. Los apóstoles vieron a Jesús, y a un lado estaba Elías y al otro lado estaba Moisés. Eso va a ser emocionante, porque ese pueblo de Israel que hoy no ha creído en el Mesías, será el momento definitivo para ellos. Vamos a seguir. ¿Quién lo ejerce? Jesucristo, el Señor, ¿cierto? Porque Él ama también a Israel. Y vamos a leer unos pasajes al final donde nos muestra cuánto ama el Señor Israel. Porque este juicio no es para condenarlos. Este juicio es para que se levante la nación de Israel en Cristo, en el Mesías. Y dice, Mateo 25, 31, 33 al 33. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Llega Jesús después de estos 3 años y medio a poner orden, ¿cierto? Con su iglesia, dice, con los ángeles, con su iglesia, ¿cierto? A sentarse en el trono. Ya veremos qué ocurre también en los juicios que siguen después de este, ¿cierto? Para apartar a aquellos que aún no creyeron. Ojo, la gran tribulación es una oportunidad también, no solo a Israel, que está específicamente dedicado a Israel, sino también al mundo. ¿Por qué razón? Ya no está la iglesia, ya ha sido arrebatada, y nosotros hemos estado predicándole a la gente de que todo esto va a ocurrir, de que estos juicios son verdad. Entonces muchos de la gente o vecinos, amigos nuestros que no creyeron, dirán, esto era lo que nos hablaban. Van a tomar sus Biblias y van a empezar a leer Mateo 24 y 25.
Y van a darse cuenta que es lo que está escrito. Sus ojos serán abiertos. Mucha gente conocerá a Cristo. O sea, que no solamente es cuando se levanta Israel en el Espíritu, sino también que mucha gente también va a conocer a Cristo. O sea, es otra oportunidad más del Padre para que conozcan a Cristo. Porque aquellos que no lo hicieron en esta época, pues tendrán la oportunidad en ella, ¿no? Y ya vendrá el Señor también a apartar en ese momento, bueno, ¿cuántos creyeron en esa famosa gran tribulación? Vamos a seguir. Versículo 34 del capítulo 25. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces el Señor se reunirá con su Israel y con aquellos que hayan decidido creer. Israel va a jugar un papel importante en la gran tribulación y se los quiero compartir aquí más adelante en los resultados. Vamos a seguir. ¿Por qué el juicio? Es importante. Dice, porque Israel no quiso recibir y creer en Cristo. Antes le crucificaron y le vituperaron. Israel no cree por tres cosas, ¿no? Por Torah, por las tres T. Torah, ¿cierto? Templo y Talmud. El Talmud, por el Talmud, ¿verdad? Es la escritura de ellos. Aquellas cosas que ellos, el libro que ellos escribieron, de todo lo que ellos interpretaban. Eso era tan fuerte que no pudieron ver a Cristo. El templo también, porque ellos tenían el templo como la parte más importante, o la siguen teniendo como la parte más importante de sus vidas. Y Cristo dijo que iba a ser destruido. Eso no les gustó, ¿cierto? No les gustó, porque finalmente tenía que ser destruido el templo. Porque el templo finalmente no iba a ser un lugar físico, como lo estamos viviendo ahora, sino el corazón de los hombres, que fue lo que dijo Jesús. ¿Dónde se debe adorar a Cristo? ¿En Samaria o en Jerusalén? El corazón del hombre debe ser el templo del Espíritu Santo y de Cristo. Eso le impedía a ellos, ¿no? Y Jesús rompía las normas también. Sanaba en el día de reposo. Eso les molestaba a ellos. Jesús tanto que les dijo: lean mejor las escrituras de nuevo, léanlos otra vez, porque a vosotros os parece que ahí escribe de mí, ¿no? Entonces ellos tuvieron un gran problema, por eso el juicio a la nación de Israel, porque no creyeron. Y dice acá, Lucas 19, 43, 44, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, a Jerusalén, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Por qué el juicio de Israel? Porque no conoció el tiempo de su visitación. Porque aún esto que está sucediendo en el mundo hoy es para que la gente conozca el tiempo de su visitación. Es una oportunidad reiterativa de Cristo de que la gente se vuelva a Él. Abra sus ojos y se vuelva a Él. ¿Verdad? Le advierte a Israel que vendrá este juicio porque no conocieron el tiempo de su visitación, porque vieron a Cristo y no lo recibieron. Bueno, es el versículo que sigue, ¿no? Dice acá, y lo define Juan 1:11 muy hermoso, dice, eso lo dice todo, ¿no? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¡Qué cosa tan maravillosa! Jesús viene a Israel, al pueblo escogido desde el inicio, y a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Como le digo yo cuando voy a Israel, aquí venimos, son los cristianos, ¿no?
8 millones de cristianos anuales que visitan la Tierra Santa por Cristo. Ellos lo tuvieron ahí frente a frente y no lo recibieron. Por eso este juicio para Israel. Pero reiteramos, no es un juicio de condenación, no. Porque ellos se van a levantar. Ellos se van a levantar. Sino que les va a tocar, como diría alguien por ahí coloquialmente, bailar con la más fea. ¿Sí o no? Pero se van a levantar. Porque no recibieron al Cristo y ya tendrán que enfrentar al anticristo. Y tendrán que enfrentar la gran tribulación. Pero ellos se van a levantar en fuego. Ahora verán, vamos a seguir. Vamos a el tiempo en que ocurre. Primera de Tesalonicenses 4, 17 y 18 dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. No lo compartí a mi esposa ayer. Y así estaremos para siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. ¿Para qué estudiamos los 7 juicios? ¿Para asustarnos? No. Para alentarnos, porque dice que habrá corona para el que ama su venida. Para el que se apasiona por las cosas de Cristo. Así que dice, alentémonos con estos pasajes, alentémonos con estos estudios, de que podamos leer esto. Y dice, entonces, seremos arrebatados. Entonces, ¿por qué la palabra arrebatamiento? ¿Cierto? Porque está en la Biblia. Que seremos arrebatados juntamente. Habrá un momento de arrebatamiento. Estarán juntos, uno será quitado y el otro será dejado, ¿cierto? Ese es el momento del inicio, así el punto de partida para la gran tribulación. En tiempo. ¿En qué tiempo va a ocurrir este juicio? En el momento en que la iglesia sea arrebatada, comienza. Vamos a seguir. Mateo 24, 40, 41 y 42. Dice, explicando qué es el arrebatamiento. Dice, entonces estarán 2 en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada, la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Esta es una explicación muy sencilla del arrebatamiento. O sea, que resulta que yo le compartí a alguien de Cristo, un compañero de trabajo, estamos conversando, él y yo, de cualquier tema y tal, y yo seré quitado y él será dejado. Y quedará así. Entonces, hay películas que reflejan esto muy interesantemente, de que desaparece la gente de los aviones, que desaparecerán también pilotos, gente que conduce buses, carros abandonados, solos, porque fueron arrebatados. Nosotros no nos preocupemos, que esto tiene que pasar la gran tribulación. ¿Por qué? Porque la gente a esto le va a dar cualquier explicación. Los noticieros están solo para manipular las mentes de la gente. ¿Qué van a decir los noticieros? Vinieron los extraterrestres y se llevaron a las mentes débiles, como siempre han dicho, ¿no? Que nosotros somos las mentes débiles. A los estúpidos se los llevaron, ¿cierto? Y fueron los extraterrestres. Entonces ellos querrán seguir viviendo de la misma manera, porque el hombre, en su razonamiento, como no conoce la revelación, pues algo él va a justificar, ¿no? Esto lo va a justificar. Pero nosotros sabemos que va a ocurrir de esta manera. El uno será quitado, el otro será dejado, ¿cierto? El otro será dejado. Así va a ser. Vamos a la parte final. El resultado, porque esto es importante, ¿no? Esto es importante, el resultado. El resultado es el propósito del Señor con esto. Ya dijimos que este tercer juicio de Israel no es de condenación. Miren lo que va a pasar. Romanos 11, versículo 1 y 4 y 5. Digo pues, como una pregunta dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? O sea, ¿Israel será desechado? Claramente dice, en ninguna manera. En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham y de la tribu de Benjamín. Pero
¿Qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Qué dice? Que Israel es el pueblo escogido, que Dios no los ha desechado, que la gran tribulación será la oportunidad donde abran sus ojos espirituales y vean a Cristo. Miren lo que dice al final. Este es el último pasaje que está en Apocalipsis 7 del 4 al 8. Los 144,000. Este pasaje es muy interesante porque van a ser 144,000 israelitas con una unción poderosa. Ahí lo explica en el capítulo 7. Yo se lo voy a dejar para que usted lo amplíe y lo lea, pero se lo voy a resumir como está aquí, ¿no? Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. O sea, son israelitas los 144,000. Y explica cantidad de cada tribu. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. Y de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Suman 144,000. O sea que en medio de la gran tribulación, este grupo, si tú no sigues leyendo el capítulo 7, empieza a ver que estos hombres son sin temor, que sus manos harán milagros, que Dios los va a usar poderosamente. Estos lucharán ¿contra quién? Contra el anticristo, más los 2 testigos. Eso será para alquilar balcón. Pero el pueblo de Israel será restaurado. Será restaurado. Dios va a hacerlo. Vamos a orar. Vamos a orar en este tercer juicio para que veamos ahora el que sigue. Padre, gracias. Gracias por que tu palabra es maravillosa. No nos indica cuándo empieza, simplemente que veamos las señales. Pero que estemos confiados en lo que está ocurriendo. En que tu pueblo debe gozarse con tu venida y debe estar preparado todos los días, como nos exhortas también en el capítulo 25 de Mateo, de tener nuestras lámparas encendidas. Gracias por la nación de Israel, que los escogiste antes que nosotros. Los escogiste para mostrar tu gloria y porque ellos van a ser la nación que se levante en la gran tribulación. Los ungirás como lo has explicado en tu palabra. Gracias por esta nación y por eso los hijos tuyos, la iglesia, ama a Israel porque tú amas a Israel. Benditos los que te bendijeren, malditos los que te maldijeren, dice la palabra. Bendita la nación de Israel. Bendita esa nación que restaurarás y verá tu gloria y verá tus ojos. En el nombre de Jesús. Amén.